bello es mi Jesús, cuán hermoso es mi Jesús, cuán bello es mi Jesús. Yo le quiero adorar. Versículo 46, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía Jesús en el camino. Gloria a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición del cielo que tienes preparada para nosotros el día de hoy. Yo te pido que tu palabra traiga esa fe necesaria, pues tú has dicho que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Que haya fe, Señor, para que hayan milagros en esta mañana en la vida de cada uno, Señor. Que ese milagro que mi hermano, que mi hermana desea, que necesita, Señor, que tú le muestres cómo va a obtenerlo en el nombre de Jesús, y que tú estás dispuesto para hacer ese milagro en su vida. Que tu palabra fluya y tu palabra sea de salvación y vida eterna para cada uno de los oyentes, tanto en este templo como los que oyen a través de la radio y ven a través de videos. Señor, que tu Espíritu Santo haga que esta palabra haga efecto en cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su lugar. Vamos a continuar en esta mañana con la serie que hemos tomado, las enseñanzas de los milagros de Jesús. Estamos viendo los milagros de Jesús y tomando las enseñanzas de estos milagros. Es la lección número 3 para los que tienen su guía de escuela dominical. La lección 3, un milagro por petición, se titula el lema de esta mañana, el tema más bien de esta mañana. Este milagro yo creo que es un milagro bien interesante, bien importante, y me gustaría darles el contexto de lo que está pasando cuando Jesús hace este milagro. Este milagro aparece en los 3 evangelios sinópticos, que se les llama así debido a que se parecen bastante. El único que es diferente es Juan. Juan casi no cuenta estos milagros ni estos pasajes, sino que él se va por otro lado y nos cuenta otra parte de la vida de Jesús. Pero Mateo, Marcos y Lucas narran muchas de las mismas historias, y en los 3 aparece esta narración de este milagro del ciego. Jesús se encuentra ya de camino para Jerusalén, y eso está bien claro en los 3 evangelios. En esta porción nos indica que Jesús va de camino a Jerusalén, va a dejar Galilea por última vez, porque va para Jerusalén a morir en la cruz del Calvario. A eso es lo que él va. Muchas gracias, hermano. Él va directo a la cruz del Calvario, a la ciudad de Jerusalén. Por eso es que en el versículo 32, si se lee conmigo Marcos 10:32 y lo encuentra en los 3 evangelios, va a encontrar este pasaje también. Iba por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. ¿Por qué? Porque Jesús ha puesto su rostro, su cara la ha puesto hacia Jerusalén, y su mirada y su actitud es un poco diferente, y a los discípulos les da miedo porque van hacia Jerusalén y Jesús va con todo, va con una firmeza y va decidido. Él sabe que le espera la cruz del Calvario, él sabe lo que le va a pasar,
pero también Él sabe que va a resucitar y Él va con todo. Va a ser difícil, el proceso de la crucifixión va a ser terrible y va a ser doloroso, y como lo narran los 4 evangelios. Entonces a ellos les da miedo la manera que Jesús va. Ellos saben que en Jerusalén hay varios que lo quieren matar, así es que les da miedo por la manera que Jesús va con su rostro hacia Jerusalén, va decidido. Y me llama la atención aquí, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Él va caminando al frente como líder. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, porque hay multitud que le sigue, pero los agarra aparte y los llama aparte por un momento, y les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre, refiriéndose al mismo, será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Cabalito aquí narra bien todo. Los sacerdotes y los escribas me van a agarrar, me van a procesar y me van a condenar a muerte. Y después de que me condenen a muerte van a hacer esto. Y le entregarán a los gentiles, exactamente. Se lo van a entregar a los romanos, a Poncio Pilato, que es un gentil, y a los romanos se lo entregó a los gentiles. Lo entregaron a los gentiles. Y ellos, los gentiles, los romanos, lo iban a procesar para la muerte. Y estos gentiles le escarnecerán. Fueron los romanos que se burlaron de él, poniéndole una capa de púrpura y diciendo: oh rey, sálvanos, y diciendo el rey de los judíos, haciéndole burla, le hicieron una corona de espinos y se la metieron en la cabeza y le pegaron con un palo para metérsela más, burlándose de él. Así es que me escarnecerán, se burlarán de mí, le azotarán. Le dieron 39 latigazos, azotes romanos, que eso era terrible, y escupirán en él. Eso mismo sucedió, le escupían su rostro y le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ¿qué pasaba? Sus discípulos como que si no entendían, era un misterio todo esto para ellos y no querían entenderlo y no lo captaban, porque cuando todo esto sucedió, ellos corrieron de miedo y no esperaban que él resucitara. Algo pasaba, era un misterio para ellos esto, pero Jesús les ha contado exacto lo que va a pasar. Interesante, Jesús subía a Jerusalén. De Jericó, como vamos a ver acá, de Jericó va subiendo hacia Jerusalén. Jesús había contado una parábola unos años anterior y había dicho la parábola del buen samaritano, como le conocemos hasta el día de hoy. Y Jesús dijo de que había un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, bajaba de Jerusalén a Jericó. Ahora Jesús va de Jericó hacia Jerusalén, ascendiendo, subiendo hacia Jerusalén. Y qué interesante que aquel hombre que descendió de Jerusalén a Jericó, lo prendieron unos ladrones, le robaron, lo dejaron casi muerto, y pasó un sacerdote, y pasó un levita, y lo ignoraron, y no le ayudaron. Pero pasó un samaritano que no era judío, que no era un hombre religioso como el sacerdote, que era un hombre religioso, que conocía la ley de Dios. No era como el levita, que también era un líder en el templo. Los levitas eran los que estaban en la puerta, los que atendían los sacrificios, los que ministraban en la alabanza. Esos eran los levitas. Ellos eran los que tocaban las trompetas y dirigían todo el servicio dentro del templo de la casa de Dios. Pero ese levita no hizo nada con aquel que estaba moribundo en la calle, que aquellos ladrones lo habían robado y dejado como muerto. Pero pasó un samaritano y este sí le ayudó. Vendó sus heridas, lo llevó a un mesón, pagó para que lo cuidaran allí, hasta dejó dinero adicional por si acaso gastaban algo más. Y Jesús le preguntó a aquel el doctor de la ley, le preguntó quién fue su prójimo, y él dijo: el que hizo de misericordia, ese fue su prójimo. Jesús contó lo del buen samaritano anteriormente, pero hoy la historia es un poco parecida. Jesús va de Jericó a Jerusalén y va a morir entre medio de 2 ladrones, porque eso es lo que la Biblia dice, en medio de 2 ladrones, pero iba a ser entregado por los sacerdotes y los escribas. Por estos levitas, sacerdotes, escribas, fariseos y saduceos, los 2 grupos lo entregaron a la muerte. Pero en medio de eso, él va a hacer este milagro. Me parece que es el último milagro antes de entrar a Jerusalén, en la entrada triunfal, para estar unos pocos días antes de su muerte en Jerusalén. Y por eso yo creo que este es un milagro bien interesante. Es el último. Jesús les ha dicho, así va a pasar.
Pero ¿qué sucede inmediatamente? Juan y Jacobo, su hermano, le piden de que quieren sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda. Como que si no han puesto atención. Jesús va a la muerte, a la cruz del Calvario, y ellos peleándose quién quiere ser el más grande. Y entonces cuando ellos le dicen eso a Jesús, y Jesús les dice eso, ya está establecido por el Padre quién va a ocupar esas posiciones. Entonces dice que los otros se indignaron, se molestaron, se enojaron que como Juan y Jacobo puedan pedir eso al Señor, y ellos se indignan. Y eso es clásico, ¿verdad? Es clásico entre nosotros los seres humanos. Cuando miramos que alguien hace algo malo, entonces nosotros también nos indignamos. ¿Cómo puede ser? Y nosotros también somos capaces de hacerlo, porque estos se indignan. ¿Cómo estos pueden pedir la posición del mano a la derecha y la otra a la mano izquierda, cuando ellos también querían esa posición? Incluso se peleaban por la posición. Pero bien clásico que se indignan porque el otro lo ha hecho cuando ellos también quieren hacerlo, ¿verdad? Somos así los seres humanos. Que Dios tenga de nosotros misericordia. Jesús tuvo que decirle: miren, momento, aquí no quiero que se estén peleando por las posiciones, porque ustedes saben que en el mundo los gobernantes se enseñorean de la gente y quieren tener potestad sobre ellos, pero entre nosotros no será así, sino que el que quiera ser más grande entre ustedes tiene que ser el servidor de todos. Tiene que haber humildad y servicio, y ese es el que va a ser más grande en el reino de los cielos, no el que quiera ser el mero jefe y tener señorío sobre la gente y tener control sobre la gente. No se trata de eso, se trata de servicio, porque el Hijo del Hombre, dijo Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Gloria a Dios. Así que parece que los discípulos están como cegados a lo que está aconteciendo, no entienden que Él va a morir en la cruz del Calvario. Y en medio de esto, cuando Él sigue con su rostro hacia Jerusalén, dice que vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, cuando va saliendo para subir hacia Jerusalén, ahí es cuando se encuentra, además de la gran multitud, sus discípulos y una gran multitud. Ahí estaba sentado Bartimeo, el ciego hijo de Timeo, estaba mendigando. Ahora, en el libro de Mateo nos dice que eran dos, Lucas nos dice que era uno, y también Marcos nos dice que era uno. Marcos incluso nos da su nombre. Lo que puede pasar acá es que si eran dos, porque usualmente acostumbraban, ¿se acuerdan los leprosos que andaban en grupo? Y puede ser que estos eran dos amigos ciegos y se ayudaban el uno al otro, pero el que era más activo y el que hablaba más, iba a decir más bocón, pero quizás no así, el que hablaba más fuerte y que era el portavoz ahí era Bartimeo. Ni Mateo ni Lucas nos da el nombre, pero Marcos sí nos da el nombre de él. Este era Bartimeo, y nos da el apellido también, hijo de Timeo, nombre y apellido. Entonces este era el que era más, hablaba más, y el que tomaba el liderazgo allí. Y se enfoca, tanto Lucas y Marcos se enfocan en la fe de Bartimeo. Y entonces dice que oyendo que era Jesús Nazareno, que comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Usualmente los ciegos desarrollan el oír, y otros sentido los desarrollan bastante bien, porque como no pueden ver, entonces el oír, y aprenden también a discernir por lo que oyen, aprenden a discernir bien los diferentes ruidos, el tráfico, cuándo se pueden cruzar la calle, cuándo no, y bien aprenden a discernir usando el oído. Entonces Bartimeo, me imagino que al oír que está pasando tanta gente, él presta atención. ¿Qué está pasando acá? ¿Verdad? Tanta gente, se oye como que esto es mucha gente, pero después se escuchó de que es Jesús el que va pasando. Y él ya sabía de Jesús, porque toda la gente en esa época, en esa región, sabía de Jesús. Y entonces él ha de haber pensado: esta es mi única oportunidad. Y era de verdad que iba a ser el último milagro de Jesús antes de ir a la cruz del Calvario. Y entonces él empieza a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Me llama mucho la atención de que le dice hijo de David. Eso a mí me llama la atención. Es un ciego, es un mendigo, es una persona marginada, pero de todo lo que él ha escuchado de Jesús, él cree que este es el hijo de David. Cuando decimos el hijo de David, estamos hablando
de un título, es un título de honor. Y él se lo dice a Jesús. Jesús, hijo de David, es un honor ser el hijo de David. Además de eso, de ser un título de honor, es un título mesiánico, porque bien está claro en la Biblia que el Mesías vendría de David, y eso lo hemos visto aquí en la iglesia muchas veces, como el Cristo debía ser descendiente de David. Entonces Bartimeo está reconociendo de que Jesús es el Mesías. Al decirle hijo de David, está reconociendo que él es el Mesías. Y esto es bien importante, porque este hombre tiene esa fe y cree que Jesús es el Cristo. En una ocasión, un tiempo anterior, unos años antes de esto, al comienzo, mediados de su ministerio, Jesús le preguntó a sus discípulos, los llamó aparte y le dijo: ¿quién dice la gente que yo soy? ¿La gente qué dice de mí? ¿Qué han oído ustedes? Y entonces le dijeron, unos dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que has de ser uno de los profetas del Antiguo Testamento. Y Jesús le dice, pero ¿y ustedes quién creen que yo soy? ¿Qué piensan ustedes de mí? La gente piensa que soy Elías, que soy Jeremías, que soy uno de los profetas, pero ¿y ustedes qué dicen? Y entonces ahí es donde Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces le dice Jesús a Pedro, bien Pedro, eso no te lo reveló carne y sangre, eso fue revelado por el Padre. Y le reconoce de que Él es el Mesías. Ahí Jesús se revela a sus discípulos como el Mesías. La gente creía que Él era un profeta o algo, pero no todos estaban dispuestos a creer que Él era el Cristo. Pero este ciego está dispuesto a creer. La mujer samaritana fue otra. La mujer samaritana, cuando Jesús le dice su vida, ella le dice, me parece que tú eres profeta, pero hemos escuchado de que va a venir el Mesías y Él nos va a revelar todas las cosas. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Esta mujer como que se pensó, ¿será que eres el Mesías? Pero no estuvo muy segura. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. A muy pocas personas Jesús se le declaró como el Mesías. A la mujer samaritana le dijo, yo soy el que habla contigo. Pero también me llama la atención de una mujer sirofenicia o cananea, que en una ocasión le dijo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es atormentada. Y así le contó el problema, pero sus discípulos dice que le decían a ella que se fuera. Y después Jesús le termina diciendo, no está bueno tomar el pan y dárselo a los perrillos. Y la mujer le responde, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de los hijos, de la mesa de los hijos. Y Jesús le dice, mujer, grande es tu fe, vete y que se haga contigo como tú deseas. Y en ese mismo instante su hija fue sanada. Esta mujer no tenía derecho a las bendiciones de Abraham, porque Dios le había dado unas bendiciones a Abraham y a la descendencia de Abraham. Esta mujer era gentil y no tenía derecho. Y Jesús le dice, es que tú eres gentil, no tienes derecho, pero Jesús estaba probando su fe. Y ella dice, sí, pero aunque sea con una migaja, yo sé que mi hija puede ser sanada. Y Jesús le dice, grande es tu fe. A dos gentiles el Señor le dijo de la fe de ellos, bien grande. Y los demás que eran judíos, que estaban bajo la promesa, no tenían esa fe como esa mujer. Pero Bartimeo sí es de descendencia de Abraham, sí es judío, y él está bajo la promesa. Y claro, tengo que decir acá de que todos nosotros ahora que hemos creído en Cristo Jesús tenemos las promesas hechas a Abraham, y además de eso las promesas del Espíritu Santo, dice la Biblia. Así es que eso tengo que aclararlo. Gloria a Jesús. Démosle fuerte ese aplauso al Señor. Qué hermoso esto. Jesús va a atender a este hombre que reconoce que Él es el Hijo de David. Yo creo que para atender un milagro de Jesús nosotros tenemos que reconocer el señorío de Jesús y tenemos que reconocer que Él es el Mesías. Él aquí va de camino hacia Jerusalén. ¿Y sabe qué va a pasar cuando llegue a Jerusalén y lo agarren los sacerdotes y los escribas y lo empiecen a cuestionar y le hagan un juicio ilegal, porque se lo hacen de madrugada, en la noche? Eso era ilegal para la ley de Dios y ilegal en cualquier país, que un juicio lo hagan en la madrugada en vez de hacerlo a las horas que tienen que ser de 8 a 4 de la tarde o de 8 a 5 de la tarde, cuando debe de ser los negocios de las cortes. A veces lo hicieron ilegalmente. Pero ¿sabe qué pasó ahí? No se defendió. No se defendió. Y dice la profecía
como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Él no se defendió. Pero ¿sabe por qué no se defendió él? Porque él iba hacia esa cruz llevando mis pecados, llevando mi culpa, mi pecado. Y entonces, ¿cómo él se iba a defender? ¿Cómo él iba a defenderme a mí, que soy pecador? ¿Cómo iba a decir, no, es inocente? No, él no ha hecho esto. Y trae evidencia de que yo soy inocente. Yo no soy inocente, yo soy pecador. Así es que él no podía abrir su boca para defenderme a mí, porque él no moría por él mismo, él moría por mí. Pero él estaba muriendo por cada uno de ustedes, y él no podía defenderlos a ustedes y decir, él es justo. No podía abrir su boca, no había defensa contra todos ustedes y contra mí. No había defensa. Por eso es que cayó, porque iba a morir por nosotros, y él iba a pagar el precio por nuestra salvación y nuestra vida eterna. Qué hermoso es nuestro Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Jesús, hijo de David, reconoce que Jesús es el Mesías y le dice, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Qué terrible esto, que la gente le empieza a decir, cállate, y lo reprenden. Como se reprenden los demonios, así lo reprendían, ¿verdad? Cállate, reprendiéndolo. ¿Y qué hizo él? No, dijo, si esta es mi última oportunidad. Y entre más le decían que se callara, más gritaba. Y uno puede gritar fuerte cuando uno saca bien de los pulmones y del abdomen, saca bien esa voz, puede asustar a cualquiera. Yo soy bueno para hablar fuerte cuando tengo que hacerlo. Y yo creo que este hombre también. Así es que lo haber sacado del abdomen y haber gritado más fuerte, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y quizás gritaba más porque no lo iban a callar. Es triste de que lo quisieron callar, y es triste de pensar de que los que estaban callando eran sus propios discípulos de Jesús. Qué triste cuando la misma iglesia, cuando nosotros los creyentes somos de tropiezo para que alguien venga a los caminos del Señor. Eso es triste, que cuando nosotros tenemos que hacer discípulos y traerlos al Señor, que nosotros mismos seamos de tropiezo para ellos, y eso les causa de que no se acerquen a Jesús. Eso es una tristeza. Que el Señor nos ayude, que todos nosotros colaboremos para traer a la gente a Jesús, no para decirle, hey, tú no, quédate afuera, tú no tienes parte, mira cómo eres un borracho, eres una prostituta, eres esto y aquello, ¿verdad? Y cuando tenemos que hacer es acercarlos al Señor. Esta es una tristeza de que lo mandaron a callar, pero él no se dio por vencido, él siguió gritando. Cuando uno se determina a servir a Jesús, el diablo se va a poner en contra. La misma carne de uno, sus apetitos carnales, sus apetitos pecaminosos, sexuales y de toda clase de apetitos que tenemos nosotros pecaminosos, nos va a querer detener. El mismo diablo, la misma carne de nosotros y el mundo nos van a hacer burla y nos van a querer detener, y aún persecución. Pero cuando uno está determinado, no importa, ni el diablo, ni nuestra propia carne, ni el mundo nos va a poder detener cuando nosotros de verdad queremos acercarnos a Jesús. Y de verdad quería, siguió clamando a Jesús, clamando al Señor. Entonces Jesús, deteniéndose, se detuvo. Va toda la gente caminando con él. Cuando él se detuvo, imagino que toda la gente tuvo que frenarse, y todo se detiene, y él se detiene y manda a que lo traigan. Dice en 1 de Tesalonicenses 5:17 que hay que orar sin cesar. 1 de Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Y él siguió insistiendo. Quizás usted necesita su milagro, pero quizás ha gritado alguna vez, quizás ha pedido alguna vez o algunas cuantas veces y ha parado. Pero el Señor dice orar sin cesar. Algunas veces que la oración debe ser así, en voz alta. Muchas veces yo oro en voz baja y allí yo derramo mis lágrimas, ahí me conecto. Otras veces tengo que orar en voz alta, y otras veces hasta he orado llorando y casi gritando, ¿verdad? Y eso es bueno también. Eso es bueno también, tener un momento donde uno se desahoga y empieza a clamar, a buscar la presencia del Señor y a orar en voz alta. Y algo sucede cuando uno habla en voz alta. Claro que algo sucede cuando uno ora en voz baja también,
o en su pensamiento, el Señor escucha. Pero hay una oración que se debe hacer en voz alta. Y levantaba la voz. Le recomiendo, si usted tiene una necesidad que parece que Dios no le ha contestado, le recomiendo, cierre las puertas de su casa, métase a su closet, como se dice en inglés, a su ropero, ahí en un lugar, y ahí ore al Señor con todo, pero con todo, humíllese delante del Señor como hizo Orad sin cesar, dice la Biblia. Entonces, mire lo que hace Jesús, mandó a llamarlo. No se paró Jesús y dijo, ciego, ven acá. No. En voz baja le haber dicho ahí a eso, llámenmelo. Entonces le dio la asignación a los que estaban alrededor de él, vayan a traerlo. Porque eso es lo que el Señor nos ha dicho. Id por todo el mundo y haced discípulos a las naciones. Eso es lo que el Señor nos ha dicho. También nos dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Entonces el Señor quiere que nosotros como iglesia vayamos y que seamos nosotros los responsables de traer a la gente. Al principio ellos lo estaban rechazando. Qué triste cuando la iglesia hace eso, que somos piedra de tropiezo para que la gente venga a Cristo Jesús, por diferentes situaciones que nos pueden pasar. Pero el Señor quiere que nosotros traigamos a la gente al camino del Señor, que nosotros vayamos. Eso es lo que el Señor nos ha dicho, ustedes vayan y ustedes tráiganlo. Y por eso aquí Jesús le dice, lo mandó a llamar. Y ahora mire, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Ahora cambiaron de mensaje. De primero estaban, cállate, ¿verdad? Tú, ¿para qué molestas al maestro? Pero ahora ha cambiado la cosa. Ten ánimo, levántate, te llama. Y ese debe ser nuestro mensaje. Ten ánimo, nuestro mensaje debe ser un mensaje de fe, esperanza y amor. Y la fe, la esperanza y el amor nos da ánimo, nos da fortaleza en medio de las dificultades de la vida, en medio de la situación de la vida, en medio del pecado y la muerte. Hay que traer un mensaje de fe, esperanza y amor. Ten ánimo, levántate, te llama, el Señor te ama. Él te llama, Él te llama. Jesús dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y tenemos que llevarle ese mensaje a la gente. El Señor te llama, Jesús te llama. Jesús quiere tener una relación personal contigo. Dios te ama y tenemos que predicarle ese mensaje. Y ahora sí lo están predicando, ahora sí lo están animando a que venga. Y mire, cuando le dicen esto, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. De verdad que este quería su milagro. Está gritando en voz alta, lo quieren parar, pero él grita más. Y ahora, cuando se levanta, tira la capa por allá y se va donde Jesús. Esto de verdad que muestra su actitud de él. Muestra una actitud perseverante y una actitud que tiene hambre y sed de ese milagro. Él quiere ese milagro. Al levantarse y tirar la capa, nos está dando unas lecciones espirituales acá. Él se tiró la capa. ¿Qué representaba esa capa? Usualmente la capa lo distinguía como un mendigo. La capa lo distinguía como una persona necesitada. El estilo de capa que tenía era porque era una persona marginada, ciego y que iba a estar mendigando. Estaba junto al camino, a la orilla del camino, ahí era el lugar de él. No estaba en el camino en acción, sino que era simplemente un expectante, estaba nomás, no podía ver, pero estaba nomás ahí pasivo, estaba escuchando lo que pasaba. Y por así decir, estaba viendo nomás lo que pasaba, no era parte de la acción. Su capa demuestra a la gente que él es un mendigo, es ciego. Era quizás lo único que tenía y con eso se abrigaba. Pero cuando él se levanta ese momento y tira la capa, está diciendo, ya no ocupo esto. Esto se acabó. Porque al llegar yo a la presencia del Hijo de David, él me va a sanar. Y yo voy a poder ver, y voy a poder trabajar, y voy a poder salir adelante. Y esta vida de mendigo, esta vida de ciego se acabó para mí. Y al tirar la capa, la tiró, hay que la agarre el que la agarre. Antes la cuidaba mucho, pero ahí él la tiró. Porque él sabía que de hoy en adelante no le iba a ocupar, que iba a ser libre cuando Jesús le sanara. Muchas veces hay cosas que nosotros también tenemos que hacer como este ciego, levantarnos y tirar la capa. Quizás es de levantarnos y tirar esa religión que nos ha estado deteniendo. El apóstol Pablo dijo, yo si tengo algo que jactarme, me puedo jactar porque soy hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín en cuanto
a la fe fariseo en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, estudiado a los pies de Gamaliel, muy reconocido y muy respetado entre la religión judía, pero todo eso lo tomó como basura por el amor y el conocimiento de Cristo. Así dijo él. Su religión, su tradición nacional, porque a veces somos muy patrióticos, muy tradicionalistas con nuestra religión nacional de nuestro país, y somos bien arraigados a nuestras tradiciones, nuestras filosofías, pero Pablo dijo, todo eso para mí es basura. También Pablo un día se levantó y tiró la capa de la religión y las tradiciones de su país por el amor a Cristo Jesús y el conocimiento de Cristo Jesús. Algunos de ustedes quizás tengan que hacer eso, tirar esa capa. Las filosofías que aprendieron en la universidad, que los mantiene atados a ciertas ideas humanistas, y hay que tirar esa capa por allá. Algunos de ustedes tienen capas de vicios, de adulterio, de fornicación y pecado que lo está deteniendo, pero es tiempo de levantarse y tirar esa capa y acercarse a Jesús y ser libre en el nombre del Señor y recibir su milagro. Gloria a Jesús. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Arrojando su capa. Wow, qué enseñanza. Él se levantó y la arrojó, pero nos da a nosotros una gran enseñanza de cómo nosotros también tenemos que tener una actitud para venir a Cristo Jesús. Y se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Ahora, todos aquí sabemos que si era ciego, ¿qué es lo que quería que hiciera? Que le sanara la vista. Eso es lo que él quería. Pero Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga? Porque este hombre tiene que confesar cuál es su necesidad. Debe de confesarlo. Entonces el ciego le dice, maestro, que recobre la vista. Me gusta aquí como le dice maestro. No es cualquier rabí. No es cualquier rabí, sino que es el maestro. Y le está diciendo en otras palabras, mi maestro, ¿verdad? El único maestro, que también aquí es otro título del Mesías, un maestro espiritual. Y le dice que recobre la vista. Hay que ir a la cruz de Jesús, ¿sabe? Hay que ir a la cruz. Y mucha gente quiere ir a la cruz de Jesús, pero quiere llegar allí diciendo, sí, pero ustedes vieran las buenas obras que yo tengo, que yo hago esto y aquello. Vienen a la cruz, pero quieren traer su perfume y esprayarlo. Oh, yo hago esto, yo hago aquello, soy buena persona, no le hago mal a nadie. La mayoría de gente quiere ir a la cruz, pero la mayoría de gente quiere traer su propio perfume y quiere traer sus buenas obras. Pero cuando uno va a la cruz, no puede traer sus buenas obras, porque no tenemos buenas obras. Dice la Biblia que nuestras obras son como un trapo de inmundicia. Cuando venimos a la cruz tenemos que confesar, soy pecador. Soy pecador. Cuando uno evangeliza allá afuera hay alguna gente que le dice, no, es que yo no le hago mal a nadie, yo trabajo, yo no fumo, yo no tomo, o tomo de vez en cuando, pero no le hago mal a nadie. Entonces, o sea, soy bueno. Y quieren ir a la cruz, quieren tener la salvación así. Pero es que yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. No. Somos pecadores y necesitamos a Cristo Jesús. Necesitamos la salvación. Y cuando venimos a la cruz tenemos que reconocer nuestro pecado. Este hombre tuvo que confesar qué es lo que quería. Y es importante que usted confiese, yo soy pecador. Y yo necesito salvación. Y yo necesito liberación. Y necesito que tú me regeneres. Y hay que confesar nuestros pecados a Cristo Jesús. Y este hombre, Jesús lo hace que confiese. ¿Qué quieres? Yo soy ciego. Y nosotros somos ciegos espirituales y estamos apartados de Jesús. Soy ciego y yo quiero recobrar la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Gloria al Señor. Así es que este es el último milagro que Jesús hace antes de ir a la cruz del Calvario. La gente que tiene sus ojos bien para ver no se dan cuenta de lo que está pasando. No se dan cuenta, en sus propios discípulos no se dan cuenta, no pueden ver lo que está pasando, que Él va para la cruz. Este hombre era ciego, pero Jesús le da sanidad física. Le sanó a sí mismo, tu fe. Jesús vio que este hombre tenía fe. 1, porque está clamando. 2, fue insistente, no dejó de clamar, aunque hubieron obstáculos, y van a haber obstáculos
Cuando uno quiere acercarse al Señor van a haber obstáculos, como le dije, del diablo, de nuestra propia carne y del mundo, de nuestras propias amistades y familiares, por en veces son los obstáculos, pero hay que ser perseverante. Este fue perseverante. Hubieron obstáculos, pero él mantuvo su fe. Clamó, fue perseverante y cuando se levantó tiró la capa en señal de que eso ya no lo iba a ocupar más. Una fe en acción. Y entonces Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Porque nos salva el hecho de que Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros, pero para poder tener acceso a esa salvación es a través de la fe. Teniendo fe, creyendo. Y el que creyere, dice la Biblia, fuere bautizado, este será salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en él cree sea salvo. Dice la Biblia, no se pierda, mas sea salvo. Todo aquel que cree, el que tiene fe, va a ser salvo. Gloria a Jesús. Tu fe te ha salvado. Enseguida recobró la vista. Gloria a Dios. Y mira acá, y seguía Jesús en el camino. Ya no estaba a la orilla del camino como al comienzo, porque al comienzo nos dice que estaba a la orilla del camino, junto al camino, mendigando. Pero ahora ya no está pasivo, ya no es de los que se sientan a ver, no, ahora está en acción y ahora está siguiendo a Jesús. Y ahora seguía a Jesús en el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y tenemos que seguir a Jesús en el camino. Él es el camino. Y ahora Él se une, no sé si caminó con Él hasta Jerusalén. Hicieron una pausa en la casa de Zaqueo cuando Jesús le dice, desciende porque a tu casa debo de ir. Y entra a la casa, come ahí con Zaqueo. Zaqueo es salvo y después sigue caminando Jesús hacia Jerusalén. Y esa tarde de ese día, un día largo, esa tarde Él va a entrar a Jerusalén en lo que se le conoce como la entrada triunfal. No sé si estaba ahí Bartimeo, si Bartimeo llegó hasta la entrada triunfal. Estoy seguro que sí. Ese hombre estaba cambiado y no le importaba. Él siguió a Jesús en el camino. Que nosotros también podamos seguir a Jesús, ser libres de nuestro pecado, ser libres de todas esas cosas que nos atan y ir en el camino verdadero hasta el día de su venida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios, amén. Que así sea, gloria a Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, gracias por tu palabra. Oh, gracias, Señor, por este gran milagro de Bartimeo, el ciego. Y como dijo el otro ciego en otra ocasión, yo era ciego y ahora veo. Es lo único que sé, que tú tienes poder para sanar y para libertar. Señor, tu palabra le he predicado a tu pueblo y a las almas aquí presentes. Yo te pido que tú hagas la obra en cada uno, Señor. Gracias porque eres un Dios de amor y de misericordia y un Dios de poder y de unción para sanar, para libertar y para hacer grandes cosas en nuestros medios. Yo quiero hacer una invitación. El milagro más grande que pueda ocurrir para usted es que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Su nombre 100% que esté escrito en la alcaldía de su ciudad, en el libro de las actas de registro de nacimiento de su ciudad, de su estado. Ahí está. Y si nació aquí, también está en la alcaldía de Bakersfield. Ahí está su nombre. Y usted va y lo busca y tienen récord, nombre y apellido y todo. Quién es su mamá y su papá, a qué horas nació y a dónde nació. Está todo registrado aquí en esta tierra. Pero hay un milagro que debe darse y debe ese nombre suyo estar escrito en el libro de la vida. La Biblia dice que los que no fueron hallados escritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. ¿Por qué? Porque esos son los que rechazaron a Dios, los que escucharon el mensaje y nunca estuvieron dispuestos a recibir a Jesús y hacer un cambio en sus vidas. Hoy es el día de que usted tire la capa y que usted se levante y diga, yo quiero ser salvo y yo quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Yo necesito salvación. Yo quiero invitarle, mientras la iglesia ora, mientras la iglesia intercede, yo quiero invitar a aquellas personas que tienen que reconciliarse este día. Cristianos que antes caminaron con el Señor o que han estado asistiendo, pero secretamente han estado en pecado y quisieran reconciliarse con el Señor. Hoy es el día de reconciliarse. Personas que nunca han aceptado a Jesús y que hoy va a ser su primera vez para aceptar a Jesús y hoy va a ser primera vez que su nombre va a estar escrito en el libro de la vida. Quiero orar por usted. ¿Qué tiene que hacer para ser salvo? Creer. La Biblia dice que si usted cree y usted le confiesa, será salvo. Hay que confesarle, hay que tomar un paso y por eso es que yo estoy dándole esta oportunidad.
canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esa canción.